Buenas noches. El tema del día de hoy es la mediación en el derecho familiar. La mediación en el derecho familiar en el Ecuador es un tema que ha ido prosperando poco a poco. Desde los años pandémicos hasta la actualidad, en las estadísticas oficiales del Consejo de Judicatura de su centro de mediación, tenemos que desde el 2019 hubo un aumento significativo. Es decir, desde el 2020 hemos realizado mediaciones alrededor del 53,03%. Entre el 2020 y el 2021 ese incremento fue al 54,7%, en el 2022 fue hasta el 66,2%, en el 22 al 23 fue del 56,1% y en el 23 y 24 del 26%. Entre los beneficios de la mediación en el derecho familiar o en el entorno familiar, los puntos más importantes a destacar son que se facilita una resolución más rápida y económica de los conflictos, como se menciona en este estudio, reduce el tiempo y los costos de los divorcios, mejora las relaciones interpersonales entre las partes, además que se reduce el impacto emocional en los hijos y promueve un entorno colaborativo. Fomenta, por otro lado, la comunicación abierta y la colaboración, y ayuda sobre todo a preservar relaciones. Es importante entender que los conflictos surgen en todos los niveles de la sociedad y la mezcla de estos niveles. ¿Por qué? Por las diferencias culturales y los distintos y diversos entornos sociales en los que cada persona se desarrolla. Es decir, la mediación es una forma diferente de pensar en la justicia. Hay un dicho muy antiguo que en el mundo del derecho siempre se dice: es mejor el peor de los arreglos que el mejor de los juicios. El comportamiento individual puede generar diversas situaciones conflictivas, lo que puede llevar a considerar el conflicto como un fenómeno inherente a la sociedad. En este contexto, la mediación se presenta como una herramienta clave para garantizar los derechos humanos, al proporcionar una solución neutral, efectiva a los conflictos a través de la intervención de un tercero que facilita la comunicación entre las partes. Por otro lado, podemos entender que la mediación es un proceso de negociación en el que interviene una tercera persona, imparcial o neutral, que no actúa como autoridad ni ejerce poder sobre las partes en un conflicto. Esta intervención se realiza sin un poder coercitivo, con el objetivo de ¿qué? De ayudar a las partes a llevar voluntariamente a un acuerdo beneficioso para ambas. Además, se puede definir que es un proceso alternativo al judicial que busca de manera amigable soluciones satisfactorias para ambas partes. Es por tanto un mecanismo de resolución de conflictos en el que las partes aceptan voluntariamente la intervención de un mediador, quien debe ser imparcial, honesto y equitativo para lograr los acuerdos satisfactorios para todos los involucrados. Cuando se trata de un menor, lo importante es que los menores sean los que tengan el privilegio de los beneficios, ya sea en el tiempo, ya sea en el dinero, en el goce y en el disfrute de los representantes o progenitores. Podemos entender que se refiere a la tercera parte con el propósito de resolver los conflictos entre estas personas, ya sean físicas o jurídicas. Este método se considera una alternativa legal para la resolución de conflictos siempre que exista la voluntad de las partes involucradas en el problema. Es decir, si una parte se siente presionada o afectada, es una mediación que se puede considerar inválida, que eso se puede ver en otro tema o más adelante, ya que muchas veces hay abogados a través de un poder pueden presentarse a representar una parte sin la parte representada no tenga el conocimiento pleno en un acto de mediación. Cabe destacar que en el Ecuador existe una ley de arbitraje y de mediación, y que esa en su artículo 43 indica que la mediación es un procedimiento de conflictos guiados por un tercero neutral
que va a buscar un acuerdo que ponga fin al conflicto de manera voluntaria. En el Ecuador, este sistema de resolución de conflictos ha tenido una importancia histórica, similar a la de otros países, desde el 4 de septiembre del 97, que se promulgó la Ley de Arbitraje y Mediación, la cual fue publicada en el registro oficial como Ley de la República, y pues que esta ley nos brinda requisitos y aspectos formales que deben ser cumplidos tanto por los mediadores como por los centros de mediación, con el objetivo o con el fin de garantizar el cumplimiento para lo que fue creada. La ley de mediación y arbitraje busca promover un sistema de resolución de conflictos más accesible y eficiente, fomentando la participación activa de las partes involucradas en la búsqueda de acuerdos. Además, establece un marco legal que fortalece la confianza en el proceso de mediación y asegura que se realice de una manera adecuada y efectiva. Así se contribuye a una cultura pacífica y colaborativa en los conflictos del país. En nuestra Constitución vigente se indica que es fundamental garantizar y proteger los derechos de las personas y regula el funcionamiento del Estado, ya que es importante que como objetivo realizar una exploración e implementación efectiva a los desafíos de estos preceptos constitucionales en el contexto ecuatoriano, como lo establece el artículo 190 de nuestra Carta Magna, en el que reconoce la importancia del arbitraje, la mediación y otros mecanismos alternativos para la resolución de conflictos. Estos métodos son fundamentales para descomprimir el sistema judicial y proporcionar soluciones más rápidas y eficientes en determinadas materias. El reconocimiento del arbitraje y mediación en el Ecuador, la inclusión del arbitraje y mediación como medios alternativos para resolver conflictos se alinea con la tendencia global a que no sea necesario ingresar al sistema judicial en ciertos procesos, en ciertos conflictos. Estos mecanismos permiten a las partes involucradas encontrar soluciones sin necesidad de recurrir a los tribunales y juzgados, lo cual es especialmente útil en áreas como comerciales, civil y familiares. Sin embargo, es importante considerar cómo estas herramientas se aplican en la práctica y si están accesibles para todas las personas independientemente de la situación económica. Es importante que así como hay un centro de mediación del Consejo de la Judicatura que también tiene ciertos valores, también hay particulares que también tienen cobros un poco diferentes o un poco más elevados que al centro de mediación del Consejo de la Judicatura. Por otro lado, es importante siempre destacar que el artículo 75 nos indica que se debe de garantizar el derecho a toda persona al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita en sus derechos e intereses. Podemos citar el principio de celeridad en mediación, ya que es crucial para asegurar que la justicia no sea accesible, sino también efectiva. La primera palabra clave será mediación. Sin embargo, en la práctica, la sobrecarga del sistema judicial ecuatoriano puede hacer que estos principios sean difíciles para lograr una implementación. La congestión de los tribunales y juzgados, por otro lado, la falta de recursos, pueden resultar en demoras significativas, lo cual contradice este mandato constitucional de una justicia expedita. También es importante entender la imparcialidad. Es un pilar del sistema judicial y cualquier percepción de parcialidad puede socavar la confianza pública en la justicia. Haciendo un paréntesis, en los centros de mediación, cuando muchas veces entre Pepito y Anita van a un centro de mediación y uno de los dos es el que conoce, siempre tenemos esa percepción de que la balanza está inclinada y pues es importante acudir o empaparse más del tema y acudir a un centro de mediación en los cuales las dos partes se sientan seguras y no se vayan a sentir perjudicadas.
sin dejar de mencionar que una acta de mediación es una sentencia ejecutorial. El debido proceso es un derecho fundamental que asegura la equidad y la justicia en los procedimientos judiciales y administrativos. El derecho al debido proceso y sus garantías es una serie de garantías que son esenciales ¿para qué? Para su protección en los derechos de las personas en cualquier proceso. Entre estas garantías se incluye la presunción de inocencia, la proporcionalidad de las sanciones y el derecho a la defensa. Otra palabra clave va a ser derecho familiar. Dentro de la problemática que estamos abordando, es importante hablar sobre el control constitucional, en el cual sirve para garantizar que todas las normas secundarias y actos del poder público sean conformes con la Constitución. En Ecuador este control es ejercido principalmente por la Corte Constitucional, que tiene la facultad de declarar la inconstitucionalidad de leyes, decretos y otras normas. Aunque en la supremacía de la Constitución está claramente establecida como lo manda el artículo 84, en la práctica pueden surgir conflictos entre leyes secundarias y la Constitución. La Corte Constitucional desempeñará un papel crucial en la resolución de estos conflictos. Dentro de nuestra problemática es importante entender y analizar el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, entre las cuales tenemos las obligaciones de los progenitores, como se expresa en el artículo 29, en que impone una carga significativa sobre los progenitores y cuidadores, subrayando la importancia de garantizar tanto la salud y el bienestar de los niños, niñas y adolescentes. Desde una perspectiva jurídica, esta disposición va a reforzar el principio de interés superior del menor. Otra palabra clave, el principio del interés superior del menor, obligando a los responsables del cuidado a actuar de manera diligente para asegurar el acceso a los servicios de salud y cumplimiento de las indicaciones médicas. Además, la norma establece un estándar de conducta que, si bien es general, impone obligaciones concretas que podrían dar lugar a responsabilidades legales en casos de negligencia. Por un ejemplo, un recién nacido hasta los 4 años debe de cumplir con el esquema general básico de vacuna, por citar un ejemplo. Las obligaciones de los establecimientos de salud en el artículo 30 de esta misma codificación destaca la obligatoriedad de los establecimientos para proporcionar la atención médica en caso de emergencia sin discriminación alguna. El derecho a un medio ambiente sano, como lo establece el artículo 32 de la misma codificación, es la garantía de un ambiente sano, es esencial para el desarrollo integral de los menores. Según lo establecido en este artículo, vincula el derecho a la salud con la protección al medio ambiente. El derecho a la educación, como lo indica el artículo 37, es crucial la educación de calidad y se presenta como un derecho fundamental y obligatorio para todos los niños, niñas y adolescentes, en el que se exige que el sistema educativo no solo garantice el acceso y permanencia, sino que también respete la diversidad cultural y regional. El énfasis en la flexibilidad y alternativas educativas para grupos vulnerables va a reflejar un enfoque tanto inclusivo, en el cual la ejecución efectiva de estos mandatos depende de las políticas educativas sólidas y de la disposición de los recursos suficientes para cumplir con los estándares exigidos. Los derechos y deberes de los progenitores en relación al derecho a la educación, como establece el artículo 39, es una serie de derechos y deberes en relación a la educación de los hijos. Los padres tienen el derecho de elegir la educación acorde con sus creencias y participar activamente en el proceso educativo. Desde una perspectiva crítica, la norma refuerza el rol de los padres como garante del derecho a la educación, pero también plantea preguntas sobre la capacidad de todos los padres
para cumplir con estas responsabilidades, especialmente en contextos de pobreza o exclusión social. Además, la obligación de denunciar violaciones de derechos en los planteles educativos subraya la importancia de una vigilancia y protección de los derechos en el ámbito escolar. Las medidas disciplinarias, según el artículo 44 de la misma codificación del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, se prohíbe cualquier forma de castigo cruel, inhumano o degradante en el contexto educativo, alineándose con los principios de dignidad humana y protección integral de los menores. Esta disposición es un avance significativo en la protección tanto de los niños, niñas y adolescentes al establecer un marco claro para la disciplina en los planteles educativos. Dentro de los que establece el COGEP o Código Orgánico General de Procesos, tenemos que el procedimiento sumario, como está tipificado en el artículo 332, establece las situaciones específicas en las que se establecerá y aplicará, lo que incluye una variedad de controversias que van desde acciones posesorias hasta cuestiones relacionadas con el derecho de familia y disputas laborales. Desde una perspectiva crítica, la delimitación clara de los casos en los que se procede este procedimiento sumario ayuda a evitar la dilación procesal y garantiza la protección inmediata de los derechos fundamentales. Otra palabra clave son derechos fundamentales. Por ejemplo, la rápida resolución en casos de despidos intempestivos de mujeres embarazadas o en periodo de lactancia es crucial para la protección de los derechos laborales. En los principios de mediación podemos encontrar principios importantes como la confidencialidad o la voluntariedad, en el cual la confidencialidad requiere que todo lo tratado en las reuniones de mediación se mantenga en estricta confidencialidad, garantizando la privacidad de las partes y fomentando la confianza y el respeto entre ellas. El mediador debe enfatizar que la información compartida durante todo el proceso no se divulgará y que cualquier comunicación debe ser tratada de manera íntima, lo cual es crucial para mantener una conversación fluida y segura. Por otro lado, el principio de voluntariedad debe ser un proceso adaptado libremente por todas las partes involucradas, sin imposiciones externas. Se sostiene que el mediador debe fomentar un entorno positivo que motive a las partes a alcanzar los acuerdos y beneficios, que ningún participante debe ser obligado a aceptar acuerdos que no se ajusten a sus intereses personales. Por otro lado, podemos indicar que la voluntariedad implica que cualquier parte puede retirarse del proceso en cualquier momento, reafirmando así su libertad de participación. También encontramos la imparcialidad o neutralidad, que en la mediación es crucial, ya que ambas partes sean tratadas con igualdad y que el mediador no imponga su voluntad sobre ellas. Se menciona que el mediador debe mantener un punto de equilibrio sin influencias externas. Se define la imparcialidad como la capacidad del mediador para no favorecer a ninguna de las partes, garantizando un entorno de respeto y equilibrio emocional. Este principio es esencial para mantener la confianza en el proceso, ya que un mediador parcial debe abstenerse de intervenir en el conflicto. La mediación es una forma diferente de pensar en la justicia. Por otro lado, el principio de flexibilidad. La mediación debe adaptarse a las circunstancias particulares de cada caso y a las características específicas de las personas involucradas. ¿Cuál es la finalidad de la mediación? Es de resolver conflictos entre dos personas o grupos de personas, como empleados y empleadores, padres, hijos, docentes y estudiantes, o incluso entidades jurídicas, a través de un proceso de diálogo
la cooperación mutua y la comunicación respetuosa basada en la buena fe y la confianza. La mediación promueve soluciones pacíficas, equitativas, permitiendo a las partes aprender a entender a los conflictos de manera constructiva y respetuosa, generando un entorno de respeto mutuo y aceptación. La familia, sus conflictos y la mediación en el Ecuador. Entendamos que la familia es una estructura social que generalmente se compone de lazos de sangre, como los existentes entre padres e hijos. Sin embargo, también puede estar formada por vínculos afectivos, como lo indica Guillermo Cabanelas. Por linaje o sangre, la familia se constituye por el conjunto de ascendientes, descendientes y colaterales con un tronco en común y los cónyuges de los parientes casados. Osorio, por otra parte, describe a la familia como un conjunto de parientes unidos por un vínculo jurídico que abarca desde los ascendientes y descendientes sin limitación de grados hasta los colaterales por consanguinidad. Muchas veces hay buena afinidad sanguínea y pues familiares que ya pasan del tercer grado hacia arriba ya no son familiares, pero la buena relación hace que nos sigamos llamando familias, parientes, primos, sin ya tener un lazo directo. Por otro lado, se refiere al núcleo formado por el padre, la madre y los hijos que conviven o se encuentran bajo su potestad. Es también, en sentido más amplio, que la familia es la célula básica de la sociedad. Históricamente se había concebido como un grupo de personas que cohabitan y comparten una vivienda, especialmente con lazos de parentesco. Sin embargo, hay una creciente tendencia de grupos que comparten ese espacio sin tener ese vínculo, los cuales no impiden que sean considerados como familias. Estos casos persisten cuestiones afectivas y la corresponsabilidad en el hogar, como las labores domésticas o el cuidado de menores. Así, la familia es parte esencial de la sociedad y puede estar integrada por personas unidas no solo por lazos consanguíneos, sino también por vínculos afectivos que los hacen ser reconocidas como tal. Los tipos de familia. Para no entrar en un debate y no lesionar a ninguna de las personas, vamos a citar de manera breve la familia monoparental, la homoparental, la extendida, la de hecho, la de reconocimiento constitucional de la familia, y que en el ámbito constitucional ecuatoriano se reconoce la diversidad de tipos de familia y el Estado garantiza su protección como núcleo fundamental de la sociedad. Otra palabra clave es el núcleo fundamental de la sociedad, asegurando que sean condiciones que favorezcan a su desarrollo integral y que esta Constitución establece de manera literal: se reconoce la familia en sus diversos tipos, el Estado la protegerá como núcleo fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que favorezcan integralmente la consecución de sus fines. Estas se constituirán por vínculos jurídicos o de hecho y se basarán en la igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes. Un conflicto familiar se refiere a las tensiones o desacuerdos dentro del núcleo familiar que pueden surgir por diversos factores, como problemas de comunicación, de opinión, dificultades económicas, entre otros. Es importante entender que estos conflictos pueden ser interpersonales, es decir, dentro de uno mismo, o interpersonales entre miembros de la familia, generando un ambiente agresivo y conflictivo que puede incluir tanto agresiones físicas y psicológicas. Es importante entender que los conflictos familiares como problemas relativamente comunes que, si no se abordan adecuadamente, pueden derivar en situaciones graves. La resolución de estos conflictos es esencial para restaurar la paz y armonía en el hogar. Los tipos de conflictos familiares se los puede entender entre las relaciones familiares, la gravedad del problema y la raíz del conflicto. ¿Qué buscan los métodos de solución de conflicto? Los métodos de solución de conflicto buscan una resolución eficaz y rápida. Para evitar, llevan el problema a los tribunales
lo que generalmente implica un proceso más largo y costoso. En el ámbito de la familia, los conflictos transigibles como pensiones alimenticias, regímenes de visita, tenencias y patria de potestad pueden resolverse a través de la mediación siempre y cuando no vulneren derechos irrenunciables, especialmente de los menores. Un ejemplo claro, Juanito estuvo casado con Anita, tuvo 2 hijos. Juanito no pasó 4 años de pensión, la pensión estaba en 1,000, pero Juanito tiene un terreno de 10 por 20, está desesperado, el hombre no tiene de dónde pagar y tiene el terreno y se lo da a Juanita, y Juanita no lo vende, no lo alquila, no lo arregla y simplemente lo hace para su goce. Eso es un acuerdo mal hecho. Se sana su deuda, pero no se benefician los hijos. O le da un carro y Juanita se va a hacer cualquier otra cosa y ni siquiera lo usa para llevar a los niños a su escuela. Es otro mal uso de acuerdos mal realizados. ¿Por qué? Porque sucede dentro de lo que yo conozco, lo que yo conocí. Hubo casos en los que un padre, por un mal acuerdo o por un mal juicio, tenía acumulado hasta $20,000 en 3-4 años cuando una persona ganaba sueldo básico, y de remate se quedó sin empleo, y pues esto hace de que sea muy complicado luego ayudar a este tipo de personas. Por eso es importante siempre tener a un abogado que sea racional y pues conversar más allá de sus propios honorarios el beneficio de que le va a traer al cliente y a sus hijos. No podemos asegurarle una pensión alta cuando al mes siguiente no vamos a poder cumplir con eso. Y pues muchas veces, muy común, al menos en mi círculo, he escuchado al padre, al donante, porque el padre piensa diferente. Dice, es que ya no puedo porque tengo que pasarle la pensión. Entonces se convierte ya no en un acto de amor, sino un acto de obligatoriedad, y ya no quiere ni siquiera verlo al niño. O sea, al niño ni le interesa verlo. Entonces eso hay que tener mucho cuidado. Y pues la madre a veces se le abren los ojos cuando ve que el progenitor tiene el típico sueldazo, y pues ya confluyen otros intereses más allá del bienestar del menor. Entonces es importante llegar a una mediación importante. Hace mucho tiempo pude estar de cerca en un caso de una persona que trabajaba en una institución pública, tenía un sueldo más o menos $1,000, le descontaban como $300 y él pagaba la pensión, pero nunca él fijó el régimen de visita, y eso fue un conflicto porque ella no quería pagar porque ya no la veía. A la madre le parecía poco. Hacer énfasis que a la madre, entre comillas, no tenía necesidad, pero era la obligación de él como padre mantener a la hija. Luego hubo rebaja de pensión. Por otro lado, luego le descontaron directamente del sueldo por ser institución pública. Y pues este caso, gracias a Dios, llegó a una mediación. En la mediación se estableció una pensión justa porque ella tenía otra familia, y la visita, que era lo importante. Entonces los acuerdos en mediación son muy importantes. La mayoría de los casos que yo he conocido lo he visto en mediación y son muy favorables para los menores, porque son quienes se vulneran y son de quienes se debe en realidad tratar. No pensar en el beneficio o maleficio del padre o de la madre, porque a fin de cuentas eso no es de interés. Lo que debe de primar en una mediación familiar es el bienestar de los hijos. No puedo decir tampoco menores de edad, porque los jóvenes que estudian su universidad, también pienso yo que deben de estudiarla en tranquilidad. No es que me falta esto para lo de acá, que ayúdame, y ese tira y jala que también va a influir bastante en el sistema educativo. Y pues también acordémonos que el sistema educativo es conflictivo de por sí, y es muy grande. Entonces muchas veces tiene problemas en la casa. El profesor no puede atender porque ya atiende a 40, 30 muchachos o estudiantes, y se hace una condición muy compleja.
Es importante concluir que la protección de los derechos de los menores en el contexto de las disputas familiares, la mediación facilita la creación de acuerdos centrados en el principio de interés superior del menor, lo que contribuye a proteger sus derechos de manera más efectiva. Eficacia de la mediación como mecanismo alternativo. La mediación se ha demostrado como un método eficaz en el derecho familiar. La reducción de la carga judicial es que la implementación efectiva de la mediación en el derecho familiar puede contribuir significativamente la reducción de la carga judicial en Ecuador al desviar una parte considerable de los casos hacia la mediación. Esa es mi pequeña intervención. Espero haya sido de su interés. Si tienen dudas o preguntas, me las pueden dejar en los comentarios. En este caso, esta ponencia se va a cargar en el canal de YouTube con el formulario de asistencia. Muchas gracias por siempre asistir a nuestros eventos jurídicos gratuitos con el certificado, aunque suene redundante, también gratuito. Y no hay ningún tipo de costos, no pedimos información privada, no utilizamos correo. Siempre dejo eso en claro y les agradezco por estar pendientes de nuestros eventos. Muchas gracias, que tengan una buena noche.